Gritó Rodrigo después de clavar la número 5 en el ángulo izquierdo y salió corriendo a buscar a sus compañeros para el abrazo. Pero no llegó. Apenas empezó la corrida, lo bajó un puntapié que lo alcanzó desde atrás y fue a dar justo al medio de su pantorrilla. Con Claudia Piñeiro, una escritora de gran trayectoria y referente en los últimos años del movimiento de mujeres y de la lucha por el derecho al aborto. Así que bueno, vamos a hacerte algunas preguntas sobre tus libros y sobre otros temas. Quería empezar por Las viudas de los jueves, que es, bueno, como el libro más, creo que uno de tus libros más leídos y que además llegó al cine. Y bueno, hace poco lo estaba releyendo y aunque se vendió como novela policial, me dio la impresión que un poco el policial era un poco una excusa para también contar otra historia o contar otras historias, ¿no? Un poco esta vida secreta de los countries y de los barrios privados. ¿Fue explícito eso o la historia te fue llevando por ahí? Mira, en realidad yo tengo muchas novelas que alguien dice es una novela policial o es una novela negra y en realidad yo las empecé a escribir como una novela. Y lo que pasa es que en el medio de la novela aparece un muerto, un enigma, la búsqueda de la verdad y entonces irremediablemente tiene una línea policial. Pero la línea de Las viudas de los jueves claramente no era una línea policial en el inicio. Yo tengo una imagen, siempre empiezo a escribir con una imagen disparadora. Y en el caso de Las viudas de los jueves, era una novela que yo quería situar en los años 90, ¿no? Era la época del menemismo y que terminaba con la crisis del 2001. Y la imagen disparadora tenía que ver con un cuento de Carver que se llama El nadador, que hay una película protagonizada por Burt Lancaster que hace del nadador, que es un tipo que vive en una especie de comunidad parecida a lo que son los countries de acá, pero en Estados Unidos en la década del 50, y el tipo está como en decadencia, vendió su casa porque se separó, se tiene que ir de ahí, no, digamos, perdió el paraíso que tenía, por llamarlo de alguna manera, y entonces él, en vez de salir a caminar o a correr por el lugar como hace alguna gente, nadaba. Entonces se tiraba a su piscina, la nadaba, pasaba al vecino, nadaba la del piscina, iba otro vecino y así todo el recorrido lo hacía nadando las piletas de todos los que vivían ahí. Y desde esas piletas miraba hacia las casas donde la gente seguía tomando sus martinis o acá sería comiendo un asado o lo que sea y añoraba eso que tuvo y que ya no tiene, ¿no? Entonces mi sensación era, bueno, si yo quiero trasladar al nadador de Carver o a Burt Lancaster en la película a la década del 90, ¿qué le pasa? Y inmediatamente me aparecía la imagen flotando en una pileta, ¿no? Su cuerpo flotando en una pileta. Yo cuando me pasa que veo una imagen que me parece que ahí hay una novela, la dejo un tiempo en la cabeza y ya no eran después un cuerpo, sino que eran tres. Entonces lo que tuve que hacer cuando me puse a escribir es tratar de tirar de ese amasijo de cosas que es como una mezcolanza al principio para ver por qué habían terminado esas tres personas ahogadas en una pileta o muertas en una pileta casi sobre el final del 2001, un poco antes de diciembre del 2001. Entonces, evidentemente, hay una trama policial, entre comillas, muy leve, porque vos no sabés si esos se murieron de un accidente, si los mataron, si se suicidaron o qué, pero lo que sí necesitaba era contar cómo vivieron esas familias para terminar así en diciembre del 2001, y eso claramente no tiene que ver tanto con la línea policial, sino con una trama más sociológica de personajes. De todos modos, muchas veces en el policial está eso y uno no se da cuenta porque los lee a posteriori. Las viudas también. Hace poco trabajadoras domésticas de Nordelta denunciaron las condiciones en las que trabajan y que no les dejaban subir a transporte, ¿no? Que había toda una serie de discriminación hacia ellas muy grave. ¿Te parece que lo que vos relatás en Las viudas de los jueves se siguió desarrollando, digamos, ese crecimiento de barrios que ya no son barrios sino ciudades directamente cercadas? Bueno, cambió un poco el fenómeno, ¿no? Cuando yo lo conté en el 2005, si no me equivoco, recién empezaban, ¿no? Y entonces ahora hay de todo en este tipo de barrios privados o countries. Hay de más poder adquisitivo, de menos poder adquisitivo, de más casas, de menos casas, con deportes, hay de todo. Los primeros eran más parecidos, ¿no? De todos modos, hay una doble circulación en ese sentido, que es, por un lado, esto que denunciaban las empleadas, que por supuesto que es tremendo y que está mal y demás, y por otro lado es una fuente de trabajo, ¿no? Porque mucha gente que vive en los barrios de los alrededores incluso se traslada a vivir cerca porque saben que ahí van a tener trabajo. Ahora, el trabajo por supuesto tiene que ser un trabajo en buenas condiciones, eso va de suyo, ¿no? Tiene que ser trabajo en blanco, trabajo remunerado como corresponde. En Las viudas de los jueves hay
hay bastante de este mundo, pero también en Betty Boo. ¿Por qué? Porque Betty Boo es una novela que también transcurre en un country, pero que está contado por los que entran. Entonces, Las viudas de los jueves está contado por los que viven adentro. Entonces es un mundo endogámico contados por los que viven adentro y ven estas situaciones, y en algunas están descriptas, pero casi como que te lo pueden describir como algo normal. Vos tenés que como lector darte cuenta que eso, por ejemplo, hay un capítulo que es un capítulo que mucha gente me lo comenta, de una feria americana, de una remera que la empleada le quiere dar, quiere una remera que a la dueña de casa se le quemó y que ella, en vez de dársela, se la da a otra persona. Bueno, toda una situación bastante desagradable que se da. Pero siempre está contado desde el punto de vista del que está adentro, ¿no? Entonces el que lee tiene que tener la posibilidad de darse cuenta, bueno, qué barbaridad esto que está contando esta persona, como si fuera lo más normal del mundo. Pero no siempre pasa, porque uno con la literatura trata de no bajar línea, tratás de mostrar, y el del otro lado alguien puede decir, sí, mira, esto es así, y no darse cuenta, ¿no? En cambio en Betty Boo, los que cuentan son los que entran, es la periodista que se va a vivir ahí, los que la vienen a visitar, la empleada que tiene que pasar por todos los controles, cada vez que llegás que te revisan todo, como desde el baúl hasta la cartera y lo que sea. Entonces me parece que las dos novelas funcionan en paralelo, ¿no? Porque esta otra, Betty Boo, viene a contar el mundo desde afuera, claro, por la vista del extranjero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, está bueno. Paso a un comunista en calzoncillos, publicado en 2013. Me parece una novela bellísima, es en parte, por lo que contás en la propia novela, en el epílogo, en parte autobiográfica, en parte ficcional. Y bueno, para dar un contexto, está ubicada entre el 75 y el 76 en Bursaco, y bueno, narra un poco la historia de una chica de 13 años que está un poco en una encrucijada entre el padre, que es comunista, y el ambiente social que se vive en la escuela, los padres, en las familias de sus amigas, que más o menos apoyan, digamos, el naciente régimen videalista. ¿Cómo fue volver a esos años? Porque es la única novela tuya que va hacia atrás, ¿no? En el tiempo. En general las otras están ubicadas más en el aquí y ahora, sí. ¿Cómo fue volver a esos años y trabajar con el recuerdo, ¿no? Para hacer ficción? Sí, yo había trabajado sobre la figura materna en Elena Sabe, que es una novela absolutamente de ficción, pero que la protagonista tiene Parkinson, que es una enfermedad que tuvo mi mamá. Entonces ahí había como una referencia a la figura materna, y me faltaba meterme con la figura paterna, que es algo que transita mucho los escritores, ¿no? Pero necesitaba tener como un proceso de escritura con otros textos antes de llegar ahí. Cuando me puse a escribir Un comunista en calzoncillos, que está pensada sobre la figura de mi papá, incluso la tapa de la foto que está es mi papá conmigo cuando era chica y demás, uno empieza a traer recuerdos. Todos esos recuerdos luego yo le agregué cosas de ficción, o sea que si uno lee la novela no quiere decir que exactamente lo que dice ahí es lo que pasó, pero sí que tiene muchísimo de autobiográfico, y el recuerdo es algo que vos empezás a tirar y no sabés hasta dónde llegás, y también a veces no sabés si esto habrá sido así o así lo recuerdo, porque uno va elaborando recuerdos que ya después empiezan a mezclarse y no estás tan seguro. Viste que pasa mucho en las familias, que vos decís una cosa y otro dice, pero eso no fue para nada, si eso fue de otra manera, y viene otro y dice de otra manera, etcétera. Entonces, bueno, es el recuerdo evocado, básicamente, es el recuerdo que uno tiene evocado y que a lo mejor cambió. Pero en ese tirar cosas, aparecieron situaciones que yo pensaba totalmente olvidadas y que me gustó recordarlas, ¿no? ¿Te parece que es una novela que se pregunta sobre los diferentes grados de complicidad que puede haber con un régimen como el videalista? Por lo menos preguntarse por una complicidad quizá menos evidente o más en la vida cotidiana. Sí, yo pienso que para que haya complicidad tiene que haber voluntad de ser cómplice. Entonces a mí me parece que en los personajes de esa novela, por lo menos para esa niña que está en la novela, claramente en la Argentina estaba pasando algo grave. Yo tuve esa suerte de saber lo que estaba pasando, porque mi papá venía de trabajar y decía, hay cuerpos flotando en el Río de la Plata. Yo me acuerdo estar comiendo en mi casa y que mi papá, como era viajante de comercio, iba por Quilmes y toda esa zona, venía impresionado porque decía, hay cuerpos flotando en el Río de la Plata, que habrán sido los cuerpos de los vuelos de la muerte o alguna cosa por el estilo. O sea, en mi casa todo se hablaba,
Pero yo salía de mi casa y no podía hablar de nada. Ahora vos me decís, mis compañeras o sus familias, ¿eran cómplices? Y yo creo que no. Yo creo que ellas no eran cómplices. Yo creo que eran quizás ignorantes, estaban mal informadas. Me parece que para ser cómplice hay que tener un paso más. Me refería más al hecho del vecino que denuncia al vecino. Eso sí, por supuesto. No, que te quiero decir que en esa escala hay muchas cosas. O por ejemplo, la profesora que sí existió, ¿no? En la novela hay una profesora que a la protagonista, que sería yo, me manda a dirección porque quiere averiguar si sus padres son comunistas, porque yo hice un comentario sobre la China comunista que me parecía bien el control de la natalidad. Que eso es así como pasó. Yo hice un comentario en una clase de historia sobre que no me parecía mal que hubiera control de la natalidad si no alcanzaba la comida para todo el mundo, cosa que es un comentario de un chico de 14 años que le dicen hay control de la natalidad y se le ocurre pensar, bueno, si no alcanza la comida a lo mejor tiene que haber control de la natalidad, punto, puede estar equivocado o no, pero no es para que te manden a investigar. A mí me mandaron a la dirección a preguntarme si mis padres eran comunistas, ¿no? Una sensación un poco fea, obviamente persecutoria, que no corresponde, nada grave, porque eso no quiere decir que después pasó nada, pero una situación más fea. Sí. Ese profesor seguramente esa profesora seguramente tenía un grado de complicidad mayor, porque ¿qué tiene que averiguar si mis padres eran o no comunistas? Si no se lo va a informar después a nadie, ¿no? Por eso sí, evidentemente trabaja sobre distintos grados de complicidad, pero no en el sentido de echarle la culpa a todo el mundo que no estuvo alerta en ese momento, porque creo que de verdad hay gente que a lo mejor no pudo ver lo que estaba pasando. En 2013 te hicieron una entrevista en Ámbito y te preguntaron si escribirías sobre un tema de política actual, o sea, si pondrías la política actual más en el centro de alguna novela, y vos respondiste en ese momento que no, que vos primero ideas un personaje, ese personaje después sale al mundo, el mundo es este, entonces eso siempre entra, digamos, la política, pero no en el centro. Sin embargo, en 2017 Las Maldiciones está con la política muy en el centro. ¿Qué cambió? O sea, ¿por qué tomaste otra decisión? En realidad, casi diría yo que no contradice lo que dije, porque yo lo que dije es, yo pienso un personaje, pienso una historia y luego sale a la calle. A mí lo que me pasó con Las Maldiciones es que yo no pensé voy a hacer una novela política. Yo, como toda novela, empecé pensando en una imagen disparadora, que era una imagen de la novela que está por el medio de la novela, que es cuando este jefe lleva a su empleado de viaje y finalmente le confiesa para qué lo tomó. O sea, desde el primer momento el jefe lo tomó con un objetivo, que no era el trabajo que tenía que desarrollar, sino otro. Le iba a pedir un sacrificio por la causa, por él o por lo que sea, y recién se lo va a decir en la mitad de la novela. Y este empleado, entre comillas, tiene que decidir si lo hace o no, ¿no? Con todo lo que implica en una relación de poder de jefe y empleado, decir no lo hago, ¿no? Que uno sabe que se puede quedar sin trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando yo planteé esa relación y yo sabía lo que le iba a pedir, sabía que tenía que ver con la paternidad y con determinadas cuestiones íntimas, después dije, bueno, ¿y en qué mundo pasa esto? ¿Qué es un profesor y un alumno? ¿Es un aprendiz y su maestro? ¿Es un pintor consagrado y su asistente? ¿O es un político y su asistente dentro de la política, ¿no? Y me pareció, cuando pensé eso, dije, no, sí, tiene que ser en la política, porque es donde esta relación de amo y esclavo, que está planteado como una relación de amo y esclavo de Hegel, ¿no? De hasta dónde tiene que el esclavo hacer para contentar al amo y para seguir en ese sistema, ¿no? Y dije, no, esa es la política, esa es la política. Y cuando me metí en la política, ya entonces tuve que empezar a describir la política. Y la política, más que ser un escenario donde se desarrolla todo esto, terminó siendo protagonista de la novela también, ¿no? Porque es muy difícil meterte en el mundo de la política y no contar algunas cosas más que solamente describir el escenario, ¿no? Y este partido que vos inventás, el Pragma, y su líder, Fernando Rovira, ¿están inspirados en personajes actuales? No está inspirado en un personaje actual. Mucha gente me decía, ¿está inspirado en Macri? No, yo no pensé en Macri, ni pensé en un político concreto, pero sí pensé en una forma de hacer política que tiene que ver con distintos personajes, ¿no? También con cómo armó sus equipos Francisco de Narváez, o cómo los armó Macri, o cómo los armó Trump en Estados Unidos, y también cómo los armó Macron en un punto en Francia, porque son equipos o campañas que surgen mucho del
marketing, ¿no? De cómo me dice una cosa en un focus group y cómo eso funciona y cómo lo haces. Entonces, todo eso, esa forma de manejar la política, no ya tanto yendo a la ideología, a la política, digamos, a la filosofía política, a citar grandes autores en discursos interesantes, como podía haber hecho, no sé, Alfonsín o no sé, algún otro que sea un gran orador, pasó a ser frases de marketing, ¿no? Frases de marketing, qué es lo que hay que decir, etcétera. Pero eso también le pasa, te vuelvo a decir, a Trump en Estados Unidos, a Macron en Francia, siendo diferente, por supuesto, a Trump, pero también son productos del marketing, ¿no? Entonces, esa manera de hacer política, me parece que es lo que trabaja la novela, y también la manera de cómo cambió el discurso político, ¿no? Bueno, vos ya desde tus primeras novelas venís marcando una postura desde tuya, Elena sabe, a favor del aborto, a favor, digamos, es como un tema que aparece en tus novelas, así como también la cuestión del mandato social de ser madre y qué hacen diferentes personajes, mujeres, alrededor de eso, cómo entran en contradicción con ese mandato. ¿Qué te llevó a pasar, digamos, de esa postura que vos ya venías manifestando en tus libros a manifestarla ya como figura pública, digamos, en los últimos años, muy fuertemente? Como decís, desde Tuya, que es mi primer libro, está ahí sentada una posición con respecto al feminismo, al rol de la mujer, etcétera, porque es una sátira sobre un estereotipo de mujer también, Tuya. Antes de eso, el primer trabajo que yo conseguí fuera del ámbito de las ciencias económicas, que yo estudié ciencias económicas cuando quería dedicarme a escribir, fue en la revista Emanuel, que era una de las, creo que fue la primera revista feminista que hubo en la Argentina, o digamos, cuando estaba Para Ti, Vosotras y Emanuel, que salían notas diferentes. Era una revista de Oscar Blota que escribía Viviana Gómez Torpe, muchas notas de pluma. Y yo ahí escribí una nota que ganó un concurso el concurso que hacía la Asociación Argentina de Revistas, que la nota se llamaba Preservativos, una fobia masculina. Y era una nota que yo escribí cuando empezó todo el tema del HIV, porque el Papa había salido a decir que no había, el Papa del momento, ¿no? Que no había que usar preservativos por las cosas que la Iglesia decía que no había que usar preservativos, etcétera, pero además porque los hombres al principio tenían como un rechazo al uso de preservativos, porque decían que no les funcionaba, que no sentían, que no sé qué, todo ese tipo de cosas. Y entonces la nota era como, bueno, ¿qué pasa con esta fobia, con los preservativos, etcétera? Y me acuerdo que cuando fue a concursar la nota, concursó con una nota sobre bricolage y una nota sobre macetas, porque concursaba en el rubro mujer y hogar. Entonces yo ya vengo y gané con la de los preservativos. Entonces yo ya vengo batallando esto desde antes de las novelas. Pero ¿qué pasó con Ni Una Menos primero y con el movimiento de mujeres y después con la ley del aborto? Que hubo una oportunidad política, social, actual de salir a la calle o no. Uno tenía que decidir, bueno, ¿qué hago? ¿Salgo a las marchas o no salgo? Entonces, todo esto que yo venía teniendo como obsesiones literarias, ¿no? Las obsesiones literarias tienen que ver con lo que a uno le interesa, ¿no? Y estas obsesiones literarias, un día estaban en la calle y yo tenía que decidir si salía a la calle también o no. Para mí la calle es un lugar regio en el sentido de ideal, es el lugar donde uno tiene que ir a manifestar lo que desea, las luchas, lo que le pide al gobierno de turno, lo que sea. Entonces, si estaba la posibilidad de salir a las calles a pelear, a pedir que no nos maten más, que nos cuiden, que las mujeres queremos igual derechos que cualquier otro actor social, que nos den una ley de aborto, etcétera, ¿por qué no hacerlo, no? Cuando te presentaron en el FILBA reivindicaron particularmente tu militancia feminista. ¿Te considerás militante? Cuando uno dice, yo diría que, no sé cuál es la palabra, si es militante, si es activista, habría que redefinir a lo mejor algunas palabras porque parece como que uno es poco para esa palabra, no que me parezca mal, a mí si me quieren decir militante, activista, yo chocha, pero quiero decir, ¿con lo que hago alcanza o tendría que hacer más? No lo sé. Lo que sí sé es que trato de llevar esto a donde voy. Por ejemplo, durante todo el año pasado, cada vez que fui fuera del país, fui con el pañuelo verde, y en todas partes del mundo hay muchísimo interés por saber lo que es el movimiento de mujeres en la Argentina. Hay como un respeto por el movimiento de mujeres en la Argentina muy fuerte.
hay una mirada de cómo imitar ese movimiento en otros lados, en el sentido que, por ejemplo, el pañuelo verde, nosotros al principio teníamos verde y en otros países había otro color, y ahora en todos lados en Latinoamérica el pañuelo del aborto es verde, como para unificar eso. Y yo creo que el día que los senadores no nos aprobaron la ley, sufrió toda Latinoamérica, seguro, y España también, y otros países también, pero Latinoamérica seguro. Me he encontrado también con irlandesas que consiguieron la ley, que estaban muy amargadas porque nosotros no la habíamos conseguido, ¿no? Y uno tiene que mirar un poco alrededor, ¿no? ¿Por qué Uruguay consigue todas estas cosas? Porque hace muchos años separó la Iglesia del Estado. Entonces, y le pasa algo grave a Uruguay, o sea, Uruguay es un país maléfico, diabólico, porque tiene una gran claridad en cuanto a la separación de la Iglesia y el Estado. No, cada uno tiene la religión que quiere, cada uno profesa la religión que quiere, pero el Estado es una cosa y la religión es otra. ¿Manifestaste tu apoyo a la candidatura de Miriam Bregman como diputada? Tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, a mí me parece que a veces nos preocupamos mucho por quién va a ser el próximo presidente, que por supuesto que es muy importante, imagínate si no va a ser importante, pero nos olvidamos lo importante que es tener buenos diputados y senadores para aprobar leyes, ¿no? Nosotros lo vivimos el año pasado con la ley del aborto, que decís, cuando empezaron a hablar algunos senadores en el recinto y nosotros nos enteramos quiénes eran y cómo pensaban, yo estoy segura que gente que los han votado, algunos de ellos habrán dicho, pero ¿cómo yo voté a esta persona? ¿Cómo yo puedo votar a esta persona que está diciendo que somos perritos, que los canguritos, que no sé qué cosa de la iglesia, que no sé qué? ¿Cómo voté a esta gente? Y sí, las votamos porque no sabíamos qué era, porque están esas listas tremendas donde hay un montón de gente que no sabes ni cómo piensa. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Y en vez de, a veces uno tiene que tomarse un rato para pensar, bueno, ¿quién quiero que sea presidente? No sé, cada uno sabrá quién quiere, pero después de ahí para abajo hay una lista con un montón de personas que donde yo ponga el voto a lo mejor estoy ayudando que entre el quinto o el sexto, que es alguien que piensa absolutamente en discordancia con cómo yo pienso, pero entró ahí, en esa mezcla, porque muchas de las listas tienen demasiadas posiciones diferentes, ¿no? Los partidos grandes tienen muchos diputados y senadores con distintas posiciones. Entonces a mí me parece que ahí hay como una puesta en valor de tu voto, ¿no? Vos sabés que tu voto, si es para Miriam Bregman, vos sabés cómo piensa y vos sabés que ese voto va ahí, no va a ir al quinto de la lista del FIT, que también piensa igual porque ustedes tienen como una coherencia bastante mayor que en otros partidos, pero quiero decir, llegado el caso, no, vos sabés a quién estás votando, en los otros lugares vos no sabés a quién estás votando. Entonces me parece que ella ha demostrado muchísima coherencia y que el que la quiera votar sabe que no la va a encontrar votando una ley diferente a la que dijo que va a votar, ni en discordancia con la ideología que presenta habitualmente, ¿no? Vos sabés que en las causas de los derechos de las personas, los derechos humanos está, en las de los derechos de los trabajadores está, cuando la gente está en la calle protestando por algo está, con la lucha de las mujeres y también de las distintos de las distintas diversidades, siempre estuvo, viene de defender a Julio López nada menos, de estar en esa causa, digamos, hay una coherencia. Entonces me parece que poner un voto ahí te garantiza que ese voto va a esa coherencia. En otros lugares te lo garantiza mucho menos o tenés más dificultades. Por eso me parece que al momento de votar es algo para tener en cuenta. Y ante el más que probable recambio de gobierno, ¿cómo ves qué demandas te parece que hay que pasar al frente desde el movimiento de mujeres? ¿Cómo ves la situación? ¿Va a ser más fácil, más difícil? Yo creo que va a ser más fácil porque yo por lo menos confío en la evolución de las personas y yo creo que uno no puede ir para atrás, espero. Me parece que el movimiento de jóvenes, lo que uno ve en la calle, los jóvenes en la calle, la cantidad de chicas con pañuelo verde, la cantidad de jóvenes que ni siquiera entienden cómo podemos seguir discutiendo esto, va a producir un recambio ineludible. Entonces yo creo que esto va hacia adelante. Por otra parte, me parece que los candidatos que tienen más posibilidades de ganar, en general se manifestaron a favor del aborto. Entonces yo creo que tenemos grandes posibilidades el año que viene para que salga la ley. Por supuesto la campaña va a seguir pidiendo la legalización del aborto, estaremos todos apoyándola y me parece que quedó muy claro en estos últimos días también, ¿no?, la posición del gobierno que se va con respecto a determinadas leyes, porque el presidente besando un pañuelo celeste o diciendo estoy por las dos vidas, me parece que
trazó una línea, ¿no? O sea, trazó una línea. Está claramente el gobierno que está ahora en el poder, por lo menos el presidente, que es el que da las directivas, marcó muy bien cuál es su agenda con respecto a los derechos de las mujeres y al aborto. Sin embargo, Alberto Fernández dijo que había que esperar, ¿no? Que no era una prioridad. Bueno, más o menos. Ustedes como están en el FIT y en la izquierda diario, yo creo que dijo varias cosas. Hay que ver qué tomamos de lo que dijo. Él dijo que la despenalización sin duda, que la despenalización ya, que ninguna mujer puede ir presa por eso, pero también dijo que él que no quiere que ninguna mujer muera en un aborto y que la legalización tiene que llegar. Entonces yo creo que obviamente a él le costará más decir algunas cosas con respecto al aborto porque tiene otros compromisos, ¿no? Por ejemplo, con algunos sectores relacionados con la iglesia, etcétera. Pero yo no tengo dudas que él está a favor de la legalización también del aborto y que va a proponer a eso. Ahora, por supuesto que no es, por eso digo, ¿por qué es tan importante votar, por ejemplo, a Miriam Bregman? Porque Alberto Fernández no va a ir a votar ahí. Él sí va a tener una bajada de línea y por supuesto que la bajada de línea de los presidentes producen movimientos en la gente que trabaja con él. Pero el que va a levantar la mano ahí o va a apretar el botoncito son los diputados y senadores. Para terminar, te dejamos un regalo, que son unos libros de las ediciones del Instituto de Pensamiento Socialista, por un lado Luchadoras. Espectacular. Una serie de historias de mujeres que cambiaron la historia y el encuentro entre Trotsky y Breton. Bueno, espectacular. El arte y la revolución. Qué bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.